Módulo 3 de la capacitación para profesionales en ejercicio de la docencia. ¿Se escucha bien? ¿Hace ruidito? Bien, yo no soy muy amiga de los micrófonos. Bueno, y desde ya le voy a pedir disculpas a Jero porque yo me muevo y lo voy a tener medio enloquecido. Quiero explicarles por qué dentro de todas las capacitaciones docentes que hacemos desde el sindicato y puntualmente desde esta capacitación para profesionales, incluimos este módulo. Siempre decimos que en las carreras de formación docente no hay ninguna asignatura o hay muy poco respecto de lo que tiene que ver con el trabajo docente, no el trabajo pedagógico o didáctico, sino la cuestión del docente como trabajador. En los profesorados siempre hay alguna materia de legislación escolar, antes se llamaba planeamiento educativo, legislación y organización escolar y demás, pero es muy somero. Entonces, cuando entramos a trabajar en una escuela, venimos sabiendo por lo general nuestras obligaciones, y si no las conocemos el primer día, las aprendemos seguro. Lo que desconocemos muchas veces, y a veces nos lleva mucho tiempo hacerlo, es todo lo que tiene que ver con nuestro trabajo, con nuestra condición de trabajadores y con los derechos que nos asisten para poder defenderlos y reclamarlos. Esto no pretende ser una reunión de delegados gremiales ni vamos a decidir ninguna medida de fuerza. Simplemente estoy diciendo que nosotros intentamos suplir la falencia que tiene la formación docente en estos aspectos. Por lo tanto, para quienes no han hecho carreras docentes como ustedes, si las hubieran hecho, tampoco hubieran visto esto. Bien, ¿cuál es la intención? No que conozcan de memoria las leyes, acá no hay que repetir números, artículos, decretos y demás. De ninguna manera. Esa no es la intención. La intención es que podamos tener un marco normativo de referencia para saber dónde estamos parados y fundamentalmente para saber dónde buscar cuando lo necesito. Bien, la idea es hablar en líneas generales de esos 4 puntos que están marcados ahí. ¿De qué hablamos cuando hablamos de política educativa? Parecen términos o conceptos muy abstractos que no tienen nada que ver con la clase de matemáticas que tengo que dar el lunes. Ya van a ver que sí, que tiene que ver con el trabajo cotidiano e incluso vamos a intentar hacer algunas relaciones con los 2 módulos anteriores. Estos temas no están divorciados del resto de las cuestiones estrictamente pedagógicas y didácticas que ustedes estuvieron mirando porque tienen que ver con el trabajo cotidiano del docente. Bien, vamos al primero. Vamos a hablar brevemente de lo que es el sistema educativo, porque nosotros como docentes estamos adentro de una escuela, pero esa escuela está inmersa en un sistema educativo. Hay 2, en realidad, el sistema educativo nacional y el sistema educativo provincial. En realidad, a raíz de la transferencia de escuelas nacionales a la provincia en el año 1992, la nación transfirió, es decir, les dio, les regaló, les delegó a las provincias todas las escuelas que hasta ese momento eran nacionales. Cada provincia, a su vez, tenía sus propias escuelas provinciales, pero le anexó más escuelas. En el caso de la provincia de Santa Fe, se anexaron unas 350, fundamentalmente que eran escuelas secundarias. En los años 1978 y 1980 también se transfirieron de la nación a la provincia las escuelas primarias. Las escuelas que, alguno a lo mejor, con algo que se parezca más a mi edad, acá hay mucha gente joven, lo que comúnmente se le llaman las escuelas Laines, que son las escuelas que fundamentalmente se crearon, las escuelas primarias que se crearon fundamentalmente en el interior de las provincias. Bien, conclusión. El sistema educativo nacional se quedó sin escuelas. No tiene escuelas. Están todas a cargo de cada una de las jurisdicciones provinciales. Pero, ¿qué es lo que hace entonces el Ministerio de Educación de la Nación? Fija políticas educativas
generales que después deben ser adaptadas en cada una de las jurisdicciones. ¿A través de qué? A través del propio Ministerio de Educación de la Nación y a través del Consejo Federal de Educación, que ustedes seguramente alguna vez habrán escuchado nombrar. En el Consejo Federal de Educación se reúnen los ministros de educación de cada una de las provincias y fijan acuerdos en general. Por ejemplo, fijan acuerdos respecto de la capacitación docente, respecto de los marcos regulatorios. Vieron que nosotros hace ya varios años tenemos los famosos CBC, los contenidos básicos, los lineamientos curriculares, toda la documentación que llega a las escuelas de la Nación. Eso se fija entre todas las provincias como acuerdos comunes. Y después cada provincia lo va adaptando, porque seguramente las necesidades educativas de la provincia de Jujuy son distintas a las de la provincia de Buenos Aires. Entonces cada jurisdicción tiene autonomía suficiente para adaptar lo que de Nación viene. ¿Está hasta acá? Bien. Olvidé decirles que por favor me corten, me pregunten, me consulten si algo no queda claro, digamos. Y no está prohibido cebarle un mate a la disertante. Bien, vamos al sistema educativo provincial, que es el en el que nosotros estamos directamente inmersos, porque la escuela en la que trabajamos pertenece a eso. Tenemos el Ministerio de Educación, conocido por todos, obviamente, algunos lo conocen de nombre, otros lo conocen físicamente, y tenemos, en el caso de los docentes privados, el Servicio Provincial de Enseñanza Privada. La estructura del Ministerio de Educación es una estructura compleja, con una serie de organismos y demás. Ustedes habrán escuchado más de una vez, bueno, este es el Ministerio de Educación. En el caso, les voy dando nombres como para que más o menos nos ubiquemos, en el caso de la provincia de Santa Fe, a cargo de la ministra Claudia Balaguer. El ministerio después tiene una serie de secretarías, la Secretaría de Educación, la Dirección Provincial de Bienestar Docente, donde se resuelven cuestiones relacionadas al trabajo docente. Después tiene distintas direcciones por nivel, la dirección de nivel superior, por ejemplo, que es donde se trabaja todas las cuestiones que tienen que ver con la capacitación docente, la formación docente y demás. Hay directores de cada uno de los niveles, el director provincial de nivel inicial y primario, el director provincial de nivel medio, donde se discuten todas las políticas que tienen que ver, en el caso de la escuela secundaria, con las reformas curriculares. Y aparece nuestro SPEP, que es el Servicio Provincial de Enseñanza Privada. Disculpen si para algún docente que solo se dedique a la docencia oficial, acá, o todos son docentes privados. Bien. La mayoría trabajan en los dos, pero quien trabaje solo en oficial, bien. Bueno, voy a hacer una referencia porque en realidad la capacitación está enmarcada en el tema de la docencia privada, pero se puede trabajar en escuela privada, así que les va a venir bien. Todas las escuelas privadas de la provincia de Santa Fe, que son 862 en toda la provincia, están organizadas en el ámbito del Servicio Provincial de Enseñanza Privada, que, como los otros estamentos del Ministerio de Educación, es quien está a cargo de todas las escuelas privadas de la provincia. Y ya vamos a ver cómo está regido con la normativa. La ley 6427, que es la del año 1968, y su decreto reglamentario, el 2880 del año 69, son los que regulan la conformación de la enseñanza privada en la provincia de Santa Fe. Estas escuelas, esto es, anexo nada más, ustedes sabrán quienes trabajan en escuelas privadas, que hablamos de escuelas privadas subvencionadas, no subvencionadas, autorizadas y demás. La ley prevé dos tipos de situaciones en las escuelas privadas. Las escuelas privadas autorizadas, ¿qué quiere decir eso? El Ministerio de Educación autoriza el funcionamiento de esa escuela, por lo tanto, si está autorizada, emite títulos oficiales.
Si no tiene la autorización, cualquier título que me den no es válido. Dirán los chicos, es trucho. ¿Por qué? Porque no tiene la autorización del ministerio. La autorización del Ministerio de Educación de una escuela privada implica que esté incorporada y que esté sujeta a toda la normativa de la enseñanza oficial. El título con el que egresa un chico de una escuela secundaria privada es exactamente igual que el de una escuela oficial, porque los títulos son comunes en ambos ámbitos. Ya con el transcurso de la mañana vamos a ir viendo cuáles son las diferencias entre una escuela y otra, e incluso entre el mismo trabajo del docente privado y el docente oficial. Entonces, las escuelas privadas, para otorgar títulos oficiales, deben estar autorizadas por el Ministerio de Educación. La escuela privada, ¿de quién es? Del dueño de la escuela. Esto es importante que lo tengamos en claro. Y a mí como docente, ya lo vamos a ver en la última parte cuando hablemos del tema de los salarios, y a mí como docente, ¿quién me paga el sueldo? La escuela. ¿Quién de la escuela? El dueño. Nosotros habitualmente acostumbramos a decir, el ministerio no me pagó. No, el ministerio lo que manda es un paquete de plata, digamos, un monto total de dinero discriminado por la cantidad de cargos y demás que tiene. Pero el empleador, es decir, el dueño de la escuela, es el responsable de todo lo que allí adentro pasa, ya lo vamos a ir viendo después. Es importante que esto lo tengamos en claro, porque esto, por ejemplo, es lo que nos diferencia de los docentes oficiales. El empleador del docente oficial es el Estado provincial. El nuestro es el dueño de la escuela. Bien. En realidad, la educación privada cubre, esto hay que ser sinceros, cubre en muchos lugares de nuestra provincia y del país en general la ausencia del Estado, digamos. Nosotros tenemos una serie de escuelas en pueblitos muy chiquitos, en localidades muy chicas, muy pequeñas, donde el Estado no ha suplido las necesidades de educación. Con más razón, en estos últimos años, donde la educación obligatoria abarca desde el jardín de 4 años hasta el 5º o 6º año, según sea escuela técnica, de la secundaria. Al imponer, ya vamos a ver ahora en los lineamientos políticos educativos, al imponer la obligatoriedad, yo no puedo obligar a alguien si no le doy garantía de que esa obligación se tiene que cumplir. ¿Quedó más o menos claro la organización del sistema? Bien, en los espacios físicos, cuando ustedes van a hacer algún planteo, algún reclamo, presentar un expediente y demás, el Ministerio de Educación sabe dónde queda y el Servicio Provincial de Enseñanza Privada está en el 2º piso. Ese Servicio Provincial de Enseñanza Privada tiene un director, tiene una Secretaría Administrativa General, un supervisor general, jefaturas y los supervisores, que eso es probable que ustedes los conozcan, que los hayan tratado. Si son de localidades del interior, rara vez se los conoce a los supervisores, porque bueno, hay toda una cuestión de que no se pueden acercar, los supervisores se quejan que no tienen viáticos para ir a las escuelas y demás. Pero en el caso de la ciudad de Santa Fe, es probable que ustedes tengan posibilidades de conocer al supervisor de mi escuela, o mi supervisor, como dicen algunos. Los supervisores son por niveles. Hay supervisores para el nivel inicial, supervisores para la modalidad especial, para el nivel primario, secundario y superior. Y cada uno de los supervisores, el grupo de supervisores por nivel, tiene un jefe. Desde hace 8 años, los supervisores se eligen por concurso de antecedentes y oposición. Hasta esa época, digamos, hasta los años 90 se elegían a dedo. A partir de nuestro reclamo, del reclamo del sindicato, empezaron a elegirse por concurso de antecedentes. ¿Qué quería decir esto? Cada docente privado que cumplía con los requisitos de antigüedad, título y demás, presentaba su carpetita de antecedentes y se hacía un orden de mérito. A partir del año 2008, y también por insistencia nuestra, que ya se lo habíamos planteado hacía varios años al Ministerio de Educación, el concurso es ahora por antecedentes y por oposición. Hay que estudiar y hay que rendir prueba.
y en función de la aprobación de 2 pruebas y de la carpeta antecedentes, se hace un orden de méritos. ¿Y por qué nosotros consideramos que esto es importante? Porque en una escuela no todo el mundo tiene la posibilidad de acceder a cargos directivos, porque no le gusta mi cara al empleador, porque no hay muchos cargos directivos, porque no tengo la titulación suficiente y demás. Entonces, concursar en un espacio como el de supervisión, en las mismas condiciones que los docentes oficiales, es un hecho importante. Y quienes han concursado, aunque salgan bien o mal, digamos, todo el mundo coincide en que es una experiencia interesante porque nos obliga a estar actualizados, capacitarnos, en todas las cuestiones que tengan que ver fundamentalmente con las cuestiones pedagógicas. Porque esto es importante aclararlo. El supervisor tiene una función estrictamente pedagógica. El supervisor no puede intervenir en un conflicto laboral, por ejemplo. El supervisor no puede decir, eche a ese docente, nombre a aquel que me gusta más. El supervisor no solamente controla y supervisa pedagógicamente la escuela, sino que además la asesora desde ese lugar, desde lo pedagógico, desde lo didáctico. Ocurre que las escuelas lo llaman al supervisor para preguntarle cuántos días corresponden por duelo, por fallecimiento del tío político. Y en realidad el supervisor no tiene por qué asesorar. Le informa igual, pero digamos, hay otros medios para informarse y demás. Ustedes saben que en las escuelas todo lo que pasa por secretaría todo lo administrativo debería pasar por la secretaría y deberíamos recibir un asesoramiento ahí. Bien, ¿está más o menos en claro cómo nos organizamos en la enseñanza privada? Bien, esto en lo que hablamos recién, todo lo referente al sistema educativo. Si no hay alguna consulta o preguntita por hacer, pasamos al otro tema. ¿Puede ser? ¿Sí? Bien. Rafael y Reconquista, ¿bien? ¿Todo bien? Bien. Bien, vamos a hablar ahora de política educativa. ¿Les parecerá un término así medio como aburridón? Pero quiero que justamente hablemos de lo que tiene que ver con los lineamientos. ¿Por qué la política educativa es importante que esté claramente definida y en qué incide en mi trabajo cotidiano? ¿Qué tengo que ver yo como docente de un área determinada en esta cuestión? Vamos a verlo. Les decía en la primera parte que el Ministerio de Educación de la Nación, conjuntamente con el Consejo Federal de Educación, que integran todas las provincias, fijan una serie de lineamientos de la política educativa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, miren, los lineamientos van a ser esto. Vamos a trabajar con estos principios claramente estipulados y en función de esos principios organizamos todas las actividades. Si yo digo, por ejemplo, que un principio es la importancia de la capacitación docente, cuando lo bajo a la provincia, tengo que organizar los cursos. ¿Está claro? Para poder cumplir con un principio que yo entiendo que hay que implementar, tengo que armar acá abajo la estrategia suficiente para poder cumplir con ese principio. Vamos a ver, son muchos los lineamientos de política educativa. Puse algunos y los que consideraba más importantes porque en realidad son muchos. Ustedes seguramente habrán leído, no es obligación, pero seguramente habrán leído la Ley de Educación Nacional. Todas las leyes de educación tienen más o menos una estructura digamos, similar, donde habla de quiénes se hacen cargo de la educación, los fines y objetivos de la educación, los principios de la política educativa y después va organizando el sistema educativo por niveles, modalidades y demás. La Ley de Educación Nacional ha incorporado una infinidad de cosas que no teníamos antes. La
primera ley, digamos, que organizó el sistema educativo nacional es la ley 1420, la 1420 de época de Sarmiento, donde planteaba como principios de la política educativa la educación obligatoria, gratuita, laica y demás. La actual ley de educación nacional obviamente le ha agregado un montón de cosas más en este siglo y pico que ha pasado, pero fundamentalmente plantea una serie de lineamientos que tienen que ver con la actualidad del sistema educativo y con la actualidad de la educación en nuestro país. Uno de los principios que se plantean en la política educativa nacional y también en la provincial es que tenemos que tener en cuenta, tenemos que trabajar o promover la educación igualitaria, es decir, igualdad de oportunidades y la no discriminación. ¿Qué decimos con esto? Que la educación tiene que llegar a todos. Eso es lo que nos plantea la normativa y por eso tenemos que trabajar. Educación para todos quiere decir eso, para todos, para que nadie absolutamente quede afuera. Obviamente que hay que trabajar por la igualdad de oportunidades. ¿Qué quiere decir esto? Si hablamos de educación para todos, todos tenemos que tener la posibilidad de acceder a la oportunidad educativa. Entonces, si yo vivo en el medio del campo, tengo que tener la posibilidad de acceder a una escuela. Ustedes seguramente habrán leído documentos en la escuela, en las jornadas institucionales que se han hecho y demás, de cómo se está trabajando últimamente en todo lo que tenga que ver con la no discriminación. Esto tiene que ver también con el segundo punto. El segundo punto habla de el acceso, la permanencia y la culminación en el sistema educativo. Tengo que tener derecho a acceder a la educación, a permanecer en la educación y a egresar. Y que no les parezca poco. Ustedes, a lo mejor, alguno estará pensando, me está diciendo una cosa obvia. ¿Quién no sabe eso? Bueno, no todo el mundo accede, no todo el mundo permanece y no todo el mundo culmina. ¿Qué quiere decir acceder? Tengo que tener la posibilidad de tener en mi entorno la posibilidad de acceder al sistema educativo sin ninguna traba. Por eso también hablamos de garantizar la inclusión educativa. Todos adentro de la escuela. Todos adentro de la escuela. Cuando digo la escuela me refiero al jardín, a la escuela primaria, a la secundaria e incluso hasta el nivel superior. Todos adentro de la escuela. Tengo que permanecer. No es fácil permanecer. También me tienen que garantizar como alumno las posibilidades de permanecer en el sistema. Y mientras permanezco en el sistema educativo, y esto ya desde una mirada más docente, permanezco y tengo que también aprender. No es cuestión de cumplir con el ciclo. Tengo que tener también la posibilidad de aprender. Ahí está la función, muy bien, la alumna. Ahí está un puntito más, sí, para el trabajo práctico. Suma eso. Ahí también está, es decir, adentro de la escuela, pero aprendiendo con todos los derechos que le asisten al alumno y también enseñando con todos los derechos que le asisten al docente. El Estado debe, en el segundo punto garantizar para eso la gratuidad y la inclusión educativa. Yo no puedo obligar a un chico de la secundaria que cumpla los 5 años de secundaria desde hace unos años a esta parte si tiene que pagar. Otra cosa es que la familia opte por una escuela privada. Esto es otra cosa, no tiene nada que ver con el derecho a la educación. La familia puede optar por la educación que quiera para sus hijos, digamos, pero el Estado debe garantizar gratuidad e inclusión para todos. Y cuando digo para todos, es para los niñitos de 4 años hasta los alumnos que terminan 5º año, para los adultos, para los ancianos, para las personas con discapacidad. No puede haber, según los principios de la política educativa, trabajamos para la no discriminación de género, tienen que estar incluidos también las poblaciones
los pueblos originarios, la cuestión del idioma. Nada tiene que ser una barrera para que yo esté dentro del sistema educativo. Las leyes de educación más viejas también planteaban que no debe haber diferenciación ni de sexo, ni de raza, ni de religión y demás. Ahora la cuestión es mucho más amplia. Y entonces ustedes se van a encontrar con que en Recreo hay una escuela bilingüe que abarca, que comprende a una población que estaba expulsada de alguna manera del sistema educativo. En el caso de las escuelas privadas, es cierto, muchas escuelas tienen que ver con distintas comunidades. La mayor cantidad de las 862 escuelas pertenecen a la Iglesia Católica, la mayoría, digamos. De todas las confesionales, la mayoría pertenece a la Iglesia Católica. Pero tenemos acá enfrente la Escuela Bialik, que los compañeros los docentes están trabajando con nosotros en estos momentos. Hay escuelas de la religión evangélica y demás. ¿Por qué? Porque cada institución promueve su propia escuela, su propia propuesta pedagógica, y la familia elige una escuela religiosa o no, o de una comunidad o no. Hay distintos tipos de entidades propietarias, no solamente las iglesias. Hay también instituciones, nosotros como sindicato también hemos tenido en su momento una escuela hospitalaria y un jardín, tenemos el instituto, hay clubes, pero de eso no vamos a hablar. Hay clubes, ustedes saben que hay clubes que tienen escuelas. Bien, pero como yo no soy de los colores del club que tiene 3 escuelas acá, no vamos a hablar, ¿saben? Bueno, tampoco estoy para agrandarme mucho como nos va, así que no es cuestión. Bien, pero a ver, la comunidad italiana a través de la Dante Alighieri tiene su propia escuela, el club Unión, porque lo nombro, por más que me cuesta lo nombro. ¿Quién? Mutuales, exactamente, mutuales, como la mutual jerárquico. Es decir, son instituciones que, si en su estatuto, porque esto lo dice la ley, si en su estatuto de organización prevé la actividad educativa, se le puede permitir la apertura de una escuela. Obviamente que no es que cualquiera arma una escuela y la presente, es todo un proyecto que tiene una serie de requisitos. Pero en la actualidad, cualquier proyecto educativo tiene que contemplar estos lineamientos. Bien, fíjense también el segundo punto, ustedes deben haber escuchado ya varias veces, que una de las propuestas en los lineamientos de política educativa es la ampliación del tiempo de escolarización. ¿Qué es esto que estamos hablando en las escuelas de la famosa jornada extendida? Que en la provincia de Santa Fe comenzó este año, en el caso de la ciudad de Santa Fe, con 4 escuelas privadas y algunas más oficiales. En el caso de la enseñanza privada en Santa Fe, en el caso de la ciudad de Santa Fe, este año comenzaron con jornada extendida las escuelas Cristo Obrero, Nuestra Señora de Itatí, San Francisco y Paz, Pan y Trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Se extiende justamente la jornada escolar, pero no para entretenerlo a los chicos y que estén un poquito más en la escuela y que los padres puedan seguir trabajando y que se ocupen más. No, digamos. Justamente la extensión de la escolarización está entendida desde, primero, la ampliación de los derechos de los niños que asisten a esas escuelas, para que puedan tener más y mejor trayectoria escolar. Y después, digamos, para suplir algunas falencias que tienen los chicos y que tienen que ver con su contexto socioeconómico. Yo les nombré las 4 escuelas donde los chicos tienen una serie de carencias de formación previa a la escuela y del contexto del barrio, del contexto familiar, que tienen que ser suplidas ahí. No es que en la jornada extendida los chicos aprovechan a hacer la tarea y así cuando vienen a la casa no tienen que hacer nada. En realidad la jornada extendida está pensada para profundizar y acentuar lo trabajado en el contraturno. Por ejemplo, si la escuela funciona de mañana, en la jornada extendida de la tarde se profundizan algunos contenidos que la escuela elige profundizar y que tienen que ver con los espacios curriculares.
matemática, lenguas, sociales e incluso los espacios curriculares que tienen que ver con las materias especiales. A la escuela se le asigna un paquete de horas y en función de la realidad escolar propia elige cómo organizar la jornada extendida. En lo posible con los mismos docentes de esos alumnos y si no, con otros docentes de la institución, y si tampoco se puede con la institución, vendrán de afuera. Pero esa es la idea, digamos. Aclaro esto porque vieron que siempre se habla de las escuelas privadas de Buenos Aires, que ahí hay escuelas de élite, digamos, que no existen en nuestra provincia, independientemente de que alguna escuela pueda ser más cara que otra, pero no está planteada la enseñanza privada con ese objetivo, independientemente de algunas rarezas por ahí. Pero en Buenos Aires uno escucha que los chicos van a las 8 de la mañana y vuelven a las 6 de la tarde, obviamente cansados, agotados, es todo un tema, digamos, donde los chicos vienen ya listitos, ya formateados, ya hicieron la tarea, ya falta que los manden bañados y cambiados, pero digamos, o sea, llegan, comen, los bañás, les das de comer algo rapidito y a la cama, digamos. Es decir, ya vienen, bueno, por eso, es todo un cuestionamiento, digamos. Por eso digo, por eso aclaré en qué consistía la jornada extendida o la ampliación de la jornada escolar, porque no es esa la intención de aquella escuela de Buenos Aires que lo mantiene todo el día en la institución y demás. Obviamente que personalmente uno puede hacer una serie de cuestionamientos que tienen que ver con la relación, no solamente con la familia, sino con el tiempo, el espacio, el tiempo libre, el ocio del niño que tiene derecho a hacer otras cosas además de la escuela. Bien. Por eso. Está bien. Yo lo que aclaré es que la jornada extendida que se está implementando en estos tiempos tiene como objetivo profundizar conocimientos, contenidos, trayectorias escolares, aprendizajes de los alumnos que tienen una serie de situaciones que hacen que puedan provocar un fracaso escolar. Es decir, en las escuelas donde se ha implementado hay situaciones de abandono, de repitencia, de sobreedad. Llegamos a 7º grado con un alumno de 15, no de 12. Bueno, son todas situaciones, todos indicadores que hacen pensar que hay que organizar estrategias para superar esa cuestión. La jornada extendida puede ser una de las estrategias para resolver este tipo de situaciones. Pero es extensión de la jornada del contraturno que profundiza lo dado. No es que lo tenga un par de horas más para que se entretenga, digamos. Y la escuela elige cuál es el espacio curricular que hay que profundizar. ¿Cuál o cuáles? Pueden ser uno o varios. ¿Está? Bien. Pasamos a la otra cuestión. Perdón, porque no terminé. En el tercer punto, bien, ustedes habrán escuchado seguramente hablar de la justicia educativa. Bueno, el principio de la justicia educativa tiene que ver con eso, con que la educación sea para todos, sobre todo para los sectores más vulnerables, que son los que, digamos, necesitan de más herramientas muchas veces, que solo la escuela le puede brindar para su desarrollo no solamente personal, sino en su comunidad y demás. Yo cuando hablo o leo justicia educativa, recuerdo siempre, seguramente los que son de Santa Fe conocerán, todo el proyecto y todo el trabajo que el padre Atilio Rosso hizo siempre desde lo educativo y desde otros aspectos más, por supuesto, desde el movimiento de los sin techo. Una de las primeras veces que yo lo escuché al padre Rosso explicarnos cuál era su proyecto educativo, él hablaba mucho del tema de la comunicación y en ese momento, varios años atrás, del tema de la computación. Cuando todavía no había computadoras en las escuelas o era muy poco y demás. Y uno no entendía cómo él planteaba esa cuestión. Es decir, en un barrio donde los chicos necesitaban fundamentalmente comer, él planteaba además
esta situación de la formación en el conocimiento. Y justamente lo que después de escucharlo y ver su trabajo, uno entendía que la herramienta del conocimiento era una herramienta tan importante para que cualquier alumno pueda salir adelante ante la adversidad, que no alcanzaba solo con darle de comer o con brindarle un techo, sino que además esta cuestión también era importante para que se pueda desenvolver. Y en una era tan digital, era importante también no solamente darle un cuaderno, no conformarnos con darle un cuaderno y una virome, sino darle las herramientas tecnológicas para que se pueda desenvolver. Ustedes lo habrán visto como docentes, los que somos un poco más grandes, nos hemos tenido que adaptar a esta cuestión de la tecnología casi por obligación y sin darnos cuenta, digamos, ¿no? Los docentes más jóvenes se han adaptado más fácilmente, porque nuestros alumnos efectivamente son nativos digitales y han nacido con la computadora en la mano, y los docentes que tenemos más años nos ha costado también adaptarnos a esta situación. Por supuesto que no nos ha quedado otra, digamos, pero todo eso también fue todo un proceso que nos obligó a cambiar la mentalidad, a adaptarnos a la situación, a acomodarnos a los nuevos tiempos. Bien, uno de los principios que también se plantea dentro de la política educativa es que todos los ministerios, todas las jurisdicciones provinciales deben velar y deben trabajar para mejorar las condiciones de trabajo de los docentes. Acá estamos nosotros. ¿De qué hablamos cuando hablamos de condiciones de trabajo de los docentes? Hablamos justamente del ámbito que lo rodea al docente para poder ejercer su trabajo. Y cuando hablamos de ámbito decimos, es la escuela, es el aula, si hace calor o hace frío, si está iluminada o no. No, hablamos de una serie de condiciones materiales y no materiales que tienen que ver con el trabajo cotidiano del docente. En líneas generales, la gente entiende que dentro de las condiciones de trabajo, los docentes lo único que reclamamos es mejor sueldo. Y es mentira. Es cierto que reclamamos mejor sueldo, obviamente, nadie quiere trabajar por 2 pesos. Esa es una de las condiciones de trabajo, un buen salario. Pero después hay infinidad de condiciones que tienen que ver con nuestra propia profesión. La capacitación, la formación, el perfeccionamiento, la actualización, el uso de materiales, el aula en la que trabajo, la conducción de la escuela, el equipo directivo que me supervisa y me asesora, los equipos de otros profesionales que colaboran en el tratamiento de tantos y tantos problemas que hay en las escuelas. Todo eso tiene que ver con las condiciones de trabajo. No es solamente lo edilicio. Cuando hablamos de condiciones de trabajo no hablamos solamente de la gotera que hay en la escuela. Hablamos de un montón de cosas más. Las escuelas del campo, que a veces no tienen posibilidades de conectarse a Internet, tiene que ver con una condición de trabajo. Porque hoy en las escuelas tenemos que trabajar con un montón de situaciones que hacen a la tecnología. Es cierto, acá hay escuelas privadas que tienen pantalla táctil. Y hay infinidad de escuelas que seguimos usando el pizarrón y la tiza. Hay mucha brecha. La brecha es amplia en ese sentido, digamos. Pero tiene que ver con las condiciones de trabajo. ¿Y repercute en mí como docente todas esas situaciones? Obviamente. En algunos más, en algunos menos. Depende de cada uno de los docentes, obviamente, pero claro que repercute. Y en algunos casos repercute gravemente. Miren, nosotros estamos viendo estos últimos años, estamos trabajando puntualmente en el análisis y estudio de la situación, y vemos cómo muchas de las condiciones de trabajo repercuten directamente en la salud del docente. Vieron que, miren, acá podemos hablar en confianza, porque somos todos docentes, podemos hacerlo. ¿Qué es lo que dice la comunidad en general y los padres en particular? Estos docentes se viven enfermando, viven faltando, faltan por cualquier cosa, que es, diga aquello. Bien, puede haber alguna excepción, cada uno sabe por qué falta o no falta.
Pero la mayoría de las patologías que tienen que ver con la salud del docente, fundamentalmente las licencias de larga duración y que tienen que ver con patologías psiquiátricas, y no nos asustemos cuando decimos eso, porque enseguida lo primero que dicen es, ¿viste? Mis alumnos van a pensar que estoy loca. Bien, pueden pensarlo también, seguramente lo piensan, pero lo piensan los alumnos, el marido, el vecino, eso no hay problema. Total, igual vamos a ser siempre la loca de, la vieja de... Uno cuando lo escucha a los hijos, la vieja de matemática, ¿cuánto? 29. ¿Te imaginas? La madre o el padre tiene casi el doble. Bien. Entonces, repercute directamente en la salud del docente. Hay un montón, infinidad de docentes. Yo tuve la posibilidad en la anterior gestión de estar los 4 años frente a la Secretaría Gremial y donde uno se ocupaba de los conflictos y los problemas individuales y colectivos de los docentes. Y era un desfiladero de docentes permanente, asesorándose y demás. Entonces, el docente viene y pregunta, bueno, ¿cómo puedo hacer para sacar licencia y demás? Bueno, de corta, de larga, que está aquello. Cuando nos ponemos a charlar, se crea un clima más de confianza y hay un mate de por medio. Ahí empezamos a hablar de cuáles son realmente los problemas que aquejan a los docentes y que hacen que muchos de ellos tengan licencias docentes tan largas y que tienen que ver con el contexto laboral. Me llevo mal con el empleador, no me llevo bien con el equipo directivo, con mi compañero tal cosa, estoy recargada de trabajo, el grupo que tengo es terrible, tengo 45 alumnos dentro del aula, todos amontonados, los padres, ustedes saben cómo están los padres últimamente. Todas esas situaciones repercuten directamente en la salud del docente. ¿De qué manera? Con alguna patología psiquiátrica, un estrés, un agobio, una fobia, un pánico, bueno, lo que a ustedes se les ocurre. Y si no, incluso con patologías físicas. No es casualidad que la mayoría de los docentes desfilan por el kinesiólogo, o tenemos que hacer yoga o pilates, o estamos con diclofenac porque estamos contracturados. Todas estas cuestiones tienen que ver con el trabajo docente, con el agotamiento y demás. Por eso es que cuando nosotros decimos de mejorar nuestro trabajo, no solamente hablamos de mejores salarios, sino también de mejorar las condiciones de trabajo. Y dentro de las condiciones de trabajo está la capacitación docente. Porque si a mí como docente me exigen resolver un montón de situaciones que en realidad no estoy obligada, si entendemos a la escuela como una de las pocas instituciones sociales que todavía son creíbles, la gente todavía cree en la escuela. Menos a lo mejor que antes, pero la gente todavía cree en la escuela. Hace ruido. Bien. ¿Así? ¿Se escucha? La gente todavía cree en la escuela. Miren, el caso más claro de, digamos, de organización y de peso social en la comunidad de la propia escuela, lo vivimos los santafesinos en el 2003, con las inundaciones. Mucha de la gente que debía evacuarse pedía ir a una escuela. La organización como centro de evacuación que tenía la escuela no la tenían muchísimos centros. Porque esos centros funcionaban con la lógica institucional de la escuela. Directivos, docentes, porteros. La misma lógica que tenía lo escolar también se trasladaba a la organización del centro de evacuados. Ni hablar, obviamente, ¿no? Todo el trabajo de las escuelas y de los docentes en aquel momento tan terrible. Pero bueno, y al docente se nos han sumado un montón de funciones y roles que cuando yo estudié en el profesorado, o cuando tuve la intención de empezar a dar clases, a mí no me dijeron. A mí no me dijeron que yo me tenía que ocupar de esto y de aquello. Es más, cuando estudié,
en muchos libros me decían que el curso ideal era con 20 alumnos. Hermoso, sí. Hasta la UNESCO lo dicen. Miren, cuando la UNESCO habla de calidad educativa, ya lo vamos a hablar después, de calidad educativa, dice que la calidad pasa por el buen clima del aula. Y entonces hay una serie de recomendaciones. 20 alumnos, miren, estaríamos en la gloria. ¿Alguien tiene 20 alumnos en un curso? Porque yo uso dos programas fundamentales para programar. Los de diseño, bueno, eso lo uso muy poco, sí, para las imágenes, ¿viste? Para cosas así. Y encima no hay además no hay los problemas que aquejan a las grandes ciudades. Sí. Y otro para pegar. Pero, digamos, estamos hablando de que en lugar de 20, tengo 45. Y ustedes, que la mayoría son docentes de nivel medio, 45 multiplicado por todos los cursos y escuelas y demás. La realidad del docente, ¿hay de nivel inicial o primario? No, ¿no? Sí, Gaby de primario. Bueno, pero Gaby hace muchos años que está en el sindicato, así que nos conoce también en esto que decimos. La realidad del docente de nivel medio, fundamentalmente, también del docente de nivel superior, pero del docente de nivel medio, esta cuestión que se discute hace tanto tiempo, del profesor taxi y demás, es una cuestión que es difícil de resolver, por más que en las intenciones esté. Esto de la posibilidad de concentrar las horas cátedras en una institución, de manera tal que yo pueda permanecer. Pues yo es como que voy picoteando en distintos lugares, nunca me termino de comprometer, y además en las escuelas por ahí me retan. Claro, como yo tengo 2 horitas de ética en esta escuela, y voy a las 2 horitas. Entonces es bastante complicado comprometerme con el proyecto, conocerme con todos. No alcanzo ni a conocer a mis alumnos, a veces no alcanzo ni a conocer a mis compañeros. Entonces, cuando hablamos de condiciones, también hablamos de todas estas cosas. No crean que solamente se refiere a que en el aula hace calor. Todas estas cuestiones que tienen que ver con el personal, con la cantidad de alumnos, con las cuestiones de relaciones humanas y demás, también tienen que ver con las condiciones de trabajo. Y para eso hay que trabajar. Otro de los principios es la ampliación de derechos desde la práctica educativa cotidiana. Bueno, la Ley de Educación Nacional empezó ampliando derechos hablando de la obligatoriedad. Hoy la obligatoriedad es desde la sala de 4, primero era preescolar, desde la sala de 4 años hasta la finalización de la secundaria. Y atrás de eso se viene la universalización de la sala de 3. ¿Qué quiere decir? Universalizar. Intentar llegar a todos los niños de 3 años para que se puedan escolarizar. Ojalá algún día esa sala de 3 también sea obligatoria. Pero para que sea obligatoria hay que garantizar que todos los niñitos de 3 años puedan acceder a eso. Y hoy por hoy están faltando aulas en los jardines. Y si no, ustedes habrán escuchado padres que hacen una semana antes cola en las escuelas para inscribirlos, que no hay matrícula, que sorteo. Acampan, exactamente, acampan, sí, porque y las escuelas se quejan y los medios de prensa denuncian, pero bueno, el padre acampa y entonces es complicado. Entonces de ahí empieza a conseguirme acá, conseguirme allá y demás. Convengamos que en estos últimos años ha habido un crecimiento muy, muy importante de la matrícula en la educación privada, y entonces pasa esto, ¿no? De que en las escuelas privadas no hay lugar y demás. También, en contraposición al crecimiento de la matrícula, en estos últimos años ha habido muy poco presupuesto, no ha habido ampliación de presupuesto, no ha habido presupuesto nuevo para privada, y no ha habido mucha creación, o por lo menos la creación suficiente de cargos y horas cátedras para que puedan contener más matrícula. Lo que se hace últimamente es: se jubila este cargo, lo paso para acá, me sobra allá, lo pongo acá, pero no hay creación genuina de cargos. Entonces, ¿qué es lo que dicen las escuelas? Para poder tenerlos a todos voy a tener 67 alumnos en primer año de la secundaria, lo cual es hermoso, porque además el primer año es todo un tema, venir de la primaria con todo lo que el traspaso y el cambio implica y demás.
Bien, y lamentablemente en ese tipo de decisiones de política educativa que toman los gobiernos, de decirte, hacete cargo de 67 en primer año, lamentablemente el hacete cargo cae sobre nuestros hombros. Y uno la pedalea como puede, digamos, pero realmente esas son condiciones de trabajo que realmente se hacen dificultoso el trabajo. Pero digo, terminamos diciendo esto y habíamos empezado diciendo que la comunidad en general y la escuela en particular piden de los docentes todo, que hagamos la panacea de nuestra comunidad. Y nosotros tenemos nuestros propios límites y nosotros trabajamos como podemos en las condiciones que nos ofrecen, digamos, pero lo que la gente no ve es esto. A mí me gustaría que los padres, porque los directivos y sus compañeros en las escuelas seguramente saben, pero a mí me gustaría que sus alumnos y sus padres sepan que hoy, en lugar de estar en sus casas, ustedes se están capacitando. ¿Quién lo sabe? Tampoco es cuestión de que el lunes vayan y digan, miren chicos, les voy a contar que el sábado, mientras ustedes iban al centro a mirar vidrieras, mientras su madre iba a la peluquería y todo ese tipo de cosas, yo me estaba capacitando. No es la intención, pero digo, tantas cosas que nos cuestionan a los docentes, tantas cosas que nos cuestionan, no solamente cuando hacemos paro, sino un montón de situaciones más. Qué importante sería que los padres, que las familias también sepan de este esfuerzo, porque es un esfuerzo, es mucho esfuerzo. Nosotros lo valoramos, pero no todo el mundo lo valora. No todo el mundo lo valora, no solamente en el hecho de lo que uno deja, sino que a la hora de la posibilidad de ascender en mi propia carrera docente tampoco lo valoran. ¿Mm? Uh-huh. Uh-huh. Perdón, sí. Perdón, repetirla para que lo escuchen en el interior. Que a mí me quedó particularmente, me dejó pensando, esa situación particular que no surgió hace mucho, creo que hace 2 semanas en Buenos Aires, donde se la acusó directamente a la maestra. A la maestra y a la directora. Claro, de que el niño había sido golpeado, yo no sé si, creo que el chico falleció o algo por el estilo. Sí. La apartaron del cargo, resulta que después salió información que lo verdadero después no sale, que el curso era como de 50 chicos, el chico no sé si ya iba presentando o no señales, pero es como vos planteás, 50 chicos, vos no podés conocerle la vida a todos, suponete que el chico sí lleve golpeado. En ese caso puntual de la ciudad de Buenos Aires, tanto la maestra como los directivos habían denunciado la situación de agresión. Claro, porque ellos ya veían que el niño venía golpeado de más, o sea que las denuncias estaban. Ustedes vieron que en las escuelas hay una serie de protocolos que cumplir cuando ocurren estos... Es todo un tema, el tema de la violencia familiar que se mete en la escuela y la institucional que también hay. Pero en ese caso, fíjense que a tal punto, que esto tampoco se publicitó mucho, a tal punto era injusta la situación que cuando llamaron para cubrir el cargo del maestro de la sala, ningún docente se presentó en solidaridad con la situación. A ver, en ese caso puntual, y en muchas escuelas, las escuelas denuncian las situaciones que observan en los canales y en los lugares correspondientes. Después que el Estado no haga lo que tiene que hacer es otra cuestión. Pero no es responsabilidad de la escuela. A ver, es una barbaridad decir al nene lo mataron por culpa de la escuela que no... Eso es una barbaridad. Pero esto tiene que ver con los roles y las responsabilidades que la comunidad de alguna manera le fue dando a la escuela, se fueron metiendo en la escuela,
desde la escuela no supimos decir que no, y esos roles de la escuela también se desplazaron hacia la función del docente. Y entonces, porque a ver, la función estricta del docente, ¿qué deberíamos hacer solamente nosotros? Enseñar. Punto. Eso es. Eso es. Hay infinidad de cosas más. Bien. ¿Y qué hacemos? ¿Le decimos que sí? ¿Le decimos que no? Esto es una discusión. Estas cosas son las que hay que debatir en los ámbitos institucionales. Pero como nosotros tenemos una constitución natural del docente que no le sabemos decir que no a nada, decimos que sí y hacemos. Entonces, esa función de enseñar termina siendo de todo. Y en cuanto yo cedo en mi rol, obviamente me exige cada vez más. Si yo me ocupo del comedor escolar, me van a seguir pidiendo tal cosa. Si me ocupo puntualmente de la situación familiar de tal niño, o me ocupo, estoy preocupada porque el papá de mi alumno no tiene trabajo y veo a ver cómo le consigo. Del colegio, no del docente. Bueno, pero yo estoy dentro del colegio, o sea, ¿qué hago? ¿Qué le digo? El directivo, los dos directivos se van a tener que encargar de contener a 974 pibes. ¿Yo qué le digo? Por eso digo que en realidad los docentes hemos ido cediendo a una serie de roles y cumplimos muchas más cosas de lo que no solamente nos compete, sino fundamentalmente para lo que hemos sido formados. Porque en realidad la formación docente tiene que ver con lo casi estrictamente curricular. Si uno cursa un profesorado de matemáticas, de primero a quinto año del profesorado, doy matemáticas, más algunas cuestiones que tienen que ver con lo pedagógico y lo didáctico en general. Por poner un ejemplo, digamos, que no es así, pero digo, me formo como docente fundamentalmente en lo curricular, pero falta, por eso empecé diciendo, lo primero que dije es que faltaban espacios de formación para los docentes en todas estas otras cuestiones que tienen que ver con el contexto de la escuela, con el contexto del barrio en el que esté inserto y demás, digamos. El trato con las familias, las necesidades de la familia, las posibilidades de diálogo. No todo el mundo tenemos, digamos, innatamente condiciones para charlar con una mamá y un papá sobre una situación familiar. No todo el mundo, digamos. Uno lo ve como mamá, incluso, que cuando uno va a una reunión de padres hay más de una maestra o un docente que tiembla, que está nervioso y demás, porque claro, con 100 padres enfrente, da como un poco de miedo. Y si les pasa como a una docente de Santa Rita que entró una abuela y la cacheteó. ¿Cómo? Un pabellón de fusilamiento parece, ¿no? Una reunión de padres. Claro. Uno los nota muy nerviosos. Yo lo digo esto como mamá, ¿no? Uno los nota nerviosos, preocupados y demás. Ahora también hay que reconocer entre nosotros, pero esto que no lo escuche nadie. No lo repitan ni en Reconquista ni en Rafaela. Ay, cada padre. Ustedes como docentes, claro, ustedes como docentes seguramente lo sufren a diario. En este sentido, los requerimientos. Yo siempre pongo un ejemplo de una vez una reunión de padres que fui, que mi hija tenía que ir a Callastá, y la preocupación de un padre no era todo el proyecto educativo del viaje a Callastá y todo lo que hacían que era precioso, sino si iban a comer milanesa de carne o de pollo en Callastá. Entonces me parece, cuento esto como para simbolizar cuáles son a veces los intereses de los padres. Si al papá le interesa la milanesa y yo estoy preocupada por el proyecto educativo, ¿cómo compatibilizo esos intereses?
que es un poco lo que decís vos. ¿Cuándo aparece el padre? Cuando me mandan a llamar, cuando el chico se porta mal, o cuando tengo que cuestionarle al docente tal cosa. ¿O algún padre de ustedes se acercó alguna vez a decirles, mira, la verdad paso por acá 2 minutitos para felicitarte por la clase que me dijo mi hijo que estuvo hermosa? ¿Alguna vez pasó eso? Si pasó, díganmelo, por favor, por lo menos me levanta un poco el ánimo. No pasan esas cuestiones. Entonces, bueno, es complicado, pero no es, en realidad no es el tema que queríamos charlar, pero después lo podemos retomar. Bien, antepenúltimo, último, calidad educativa. Ustedes vieron que es un término que lo usamos de acá para allá, lo subimos para arriba, para abajo, se trata y se destrata el concepto. Se puede entender la calidad educativa de 1000 maneras. Algunos la entienden como la medición de resultados. Y entonces, si en las pruebas PISA el 90% de los alumnos salieron bien en matemática, estamos bárbaros. Eso es medir resultados, que en este caso puntual tiene que ver con lo curricular. Que yo me saque un 9 en matemáticas, ¿quiere decir que tuve un aprendizaje de calidad? No necesariamente. Y ustedes como docentes lo saben más que nadie. Porque la calidad tiene que ver con otras cuestiones, no solamente con el 10 en matemáticas. Yo puedo saber de memoria el problema de Pitágoras. No sé por qué se me da por las matemáticas hoy, que yo siempre las odié. Además, las profesoras de matemáticas son malas. ¿Vieron? Las de matemática. Que yo me saque un 10 en matemática no quiere decir que haya tenido un aprendizaje de calidad. La educación de calidad también pasa por esos parámetros. Con medir no alcanza. Hay que incorporar otras cuestiones. La calidad educativa tiene que ver con el proyecto, el país en el que estamos inmersos, la sociedad en la que estamos inmersa y el proceso histórico en el que estamos inmersos. Por eso hacía la distinción entre las jurisdicciones provinciales. Lo que en Santa Fe puede funcionar, en Jujuy puede que no. Todo el mundo habla de la excelencia académica de Finlandia. Habría que ver qué entienden ellos por excelencia académica, qué entienden ellos por calidad educativa y qué nos pasa a nosotros. Cuando Sarmiento trajo a las maestras de Estados Unidos para que den clases acá, simbolizada en Miss Mary, ¿vieron la película? ¿Son tan jóvenes todos? Hay películas de esto. Ya les voy a pedir a las chicas que en el listado me busquen alguno que tenga 16, 17 millones de DNI. Y ahí vamos a empezar a charlar, y ya los voy a individualizar. Cuando Sarmiento trajo, a partir de 1880, un poco antes y demás, las primeras maestras de Estados Unidos para que formen acá en nuestro país, digamos, el propósito, y esto tenía que ver con un lineamiento de política educativa de Sarmiento, era, digamos, igualar, digamos, formar una élite que sería después la dirigencia de nuestro país, digamos, y con el tiempo igualar todo lo que había en nuestro país, porque se estaban incorporando las corrientes inmigratorias y demás. Sarmiento no hablaba de los pueblos originarios, ni de darle al que menos tiene, nada que ver, obviamente. El principio de la política educativa de ese tramo de nuestra historia era ese. Después fueron cambiando algunas cuestiones, pasó por otro... La educación en general pasaron por otros periodos, la creación de escuelas técnicas responde, por ejemplo,
fundamentalmente al periodo del peronismo, que planteaba el tema de la formación de los trabajadores y de los hijos de los trabajadores. La Universidad Tecnológica Nacional tiene ese objetivo, es más, comenzó llamándose Universidad de los Trabajadores. Bueno, y con el tiempo llegamos a esta situación, que estamos hablando de otra situación totalmente distinta. Los docentes no somos Miss Mary, los docentes que trajo Sarmiento, y no solamente porque no usamos más vestido largo. Las cosas han cambiado, obviamente. Ya vamos a ver cuando veamos alguna normativa cómo cambiaron incluso hasta las cuestiones salariales y demás. Y en el caso particular del docente, que a partir de los años de la década del 60 y del 70 se empieza a sindicalizar, nosotros tuvimos que empezar a comprender que los docentes somos fundamentalmente trabajadores. Nos cuesta, ¿eh? Nos cuesta hasta el día de hoy. A más de uno vos le preguntás, ¿vos trabajás? No, doy clases. Como si el dar clases no sería un trabajo. Es todo un tema, ¿eh? Porque hay que hacer el clic, digamos. Hay que hacer el clic, hay que remarla, hay que hacer el clic. Bien, pero decimos que la calidad educativa tiene que ver con nuestro contexto. Lo que es para nosotros algo bueno o malo, para otro contexto puede ser excelente o pésimo. Por eso ponía el ejemplo de Finlandia, que es lo que uno más ve, porque continuamente, así, semana de por medio en el Facebook, crearon la mejor escuela, los niveles de medición, los mejores alumnos, los mejores docentes. Últimamente no hay muchos estudios de educación comparada. La educación comparada, digamos, que en las viejas carreras de ciencias de la educación, que fue la mía, no la de los docentes que son más nuevos, pero cuando estudiábamos pedagogía comparada, veíamos justamente los sistemas educativos de los otros países. Y uno ve un montón de comparaciones justamente y de diferencias que tienen que ver con la realidad de cada país. En el caso de América Latina, lo que sí es común es la normativa. Todos los países han ido adaptando la normativa y hoy lo que es la Ley de Educación Nacional para nosotros es bastante similar en los otros países. Y los lineamientos de política también aspiran más o menos a los mismos ejes, con distintos resultados. Ese es otro cantar, digamos. Pero en líneas generales, la cuestión es común a todos los países, fundamentalmente de América Latina. Si ustedes buscan leyes de educación de otros países, se van a encontrar con que son muy similares en un montón de cuestiones, incluso en la propia organización del sistema educativo. Bien, último punto. Uno de los principios a los que aspira también la política educativa es a que sea un sistema educativo federal. ¿Se acuerdan lo que les expliqué del sistema educativo nacional? Que no tenía escuelas, pero que entre todas las provincias en el ámbito del Consejo Federal se acuerdan políticas comunes. Porque un chico de Salta no puede aprender menos que un chico de la provincia de Buenos Aires o que otro de Tierra del Fuego. Y un docente de Neuquén no es menos que uno de Corrientes. Cuando hablamos de un sistema educativo federal, hablamos de derechos y de igualdad para todo el país. No es que, porque también está esto en el imaginario colectivo, ¿no? Y las escuelas de Buenos Aires son mejor que las de La Rioja. No, el sistema educativo federal lo que pretende es eso. Lineamientos en común que después cada provincia aplica. Y para eso es importante la centralidad del Estado. El Estado nacional y el Estado provincial deben bregar y deben abogar por todos estos principios. Si no hay Estado que estipule los lineamientos de política educativa y organice las estrategias para que se puedan cumplir, solos obviamente no lo vamos a hacer. Y eso se hace con más presupuesto, con definiciones claras, con capacitación docente y demás. Ya lo vamos a ir viendo. Vamos a pasar a una tercera parte que es legislación escolar. No pongan cara rara. No, porque no es tan feo como parece, no. Hay que hacerse amigo de la cuestión. Y por lo que decía al principio, entender por qué es importante
que tengamos una idea general para ver dónde estamos parados. Nosotros somos ciudadanos, vivimos en una ciudad y sabemos la normativa. Yo sé que no puedo pasar un semáforo en rojo. ¿Por qué? Me sancionan, sí, me multan. Bastante. Bien. ¿Y por qué? Y porque hay una normativa que lo prohíbe. Porque hay todo un contexto jurídico, un marco jurídico que hace que yo como ciudadano tenga deberes y derechos. Bien. Por eso nosotros decimos en este caso que es importante que tengamos un marco general en esta cuestión. Un marco general de normativa. Nadie les va a preguntar de memoria el número de ley, nadie les va a decir que tienen que estudiarse de memoria un decreto, excepto algún par de articulitos que es conveniente saberlos para después espetárselos en la cara a alguien, pero nada más. En el año 47 tuvimos el Estatuto del Docente Particular. Es la famosa ley 13047, famosa digo porque bueno, uno que hace muchos años que está acá la ha sentido nombrar tantas veces. Que organizaba de alguna manera la enseñanza privada y hablaba de varias cosas. Entre ellas, que el docente privado podía cobrar el 60% del sueldo de un docente oficial. ¿A ustedes les parece que ahora está todo bárbaro y es... Pero miren de cuándo estamos hablando y todo el camino recorrido. Después apareció el estatuto del docente en general, era para todos. La ley 14473, donde ahí sí ya se empezaba a hablar de que el docente privado tenía los mismos derechos que el docente oficial y que debía ganar por lo menos lo de un docente oficial. Esto puede parecer una cosa, ¿a qué vendrá? Esto, ustedes se preguntarán, ¿es anecdótico? No, porque para lograr la igualdad salarial, la equiparación salarial, hubo que pelear y durante muchos años. Yo les digo siempre a los chicos jóvenes, a los docentes jóvenes ahora, para vos es habitual que el día 2, 3, 4 de cada mes cobres. Pero yo que en el año 88, el mes de febrero del año 88, lo cobré el 27 de mayo, con una inflación que no servía para nada, acá encontré uno. Y para colmo es amigo de muchos años, así que le puedo decir de todo. Para los que sabemos lo que es cobrar el sueldo tarde, sabemos todo lo que hubo que hacer para eso. Para los docentes más jóvenes es una cosa que ni se lo cuestionan, es habitual, es obvio. Pero en el camino hubo de todo. Y si yo les contara todo lo que hubo. Bien, los docentes también, en nuestra relación de empleo, en nuestra relación laboral, los docentes privados nos regimos por la ley de contrato de trabajo. Cada uno de ustedes que son docentes privados, cuando ingresaron a la escuela, firmaron un contrato de trabajo, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué no? Nadie lo firma. Estamos en negro, dice. Nadie lo firma. En realidad, cuando yo ingreso a una escuela, como a cualquier trabajo, se genera una relación de empleo entre mi empleador y yo como trabajadora, que está regida por la ley de contrato de trabajo. Todo lo que dice ahí es lo que yo tengo que tener en cuenta para mi relación laboral, la relación laboral con mi empleador. La ley de contrato de trabajo dice un montón de cosas que tienen que ver con los derechos de los trabajadores fundamentalmente, también habla de algunas obligaciones y tiene que ver con las obligaciones del empleador. Y la promoción de un montón de cuestiones que tienen que ver con el trabajo de la mujer,
el trabajo registrado, los derechos de los trabajadores. Esa es la última parte de la jornada de hoy, que los vamos a ver con más detalle. Bien, también hay una ley que nos hace referencia y que es la 14250, que es la Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo. Todos los trabajadores de cualquier sector tienen convenio colectivo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es un convenio colectivo? Es un acuerdo que los trabajadores hacen con los empleadores para acordar estas condiciones de trabajo de las que hablábamos antes. En el caso de la provincia de Santa Fe, hay una ley provincial que habla de la famosa paritaria docente, que integramos ANSAFE, SADOP, UDA y AMED, que por lo general está como en el tapete de la información allá por febrero, cuando los docentes empezamos a molestar, los padres se empiezan a enojar, nosotros empezamos a pedir más aumento de sueldo, si no nos gusta hacemos paro y después seguimos. Pero digamos, el ámbito de la paritaria no es solamente para acordar un salario, se acuerdan un montón de cosas. Esta capacitación, este curso de capacitación, se los han explicado desde el principio, la capacitación docente que se está haciendo en el programa Nuestra Escuela es un acuerdo paritario. Se sentaron Ministerio de Educación, docentes, empleadores, y dijeron, se va a capacitar. El Ministerio de Educación, perdón, y docentes. Es un acuerdo paritario por el cual las partes acordamos hacer este programa de capacitación. Y es obligatorio para todo el mundo. Digamos, el cumplimiento. No es que ustedes tengan que asistir obligatoriamente a este curso. Pero hay que cumplir con el acuerdo. Entonces, si yo voy a la escuela y le digo, vamos a hacer la jornada de capacitación, la escuela no me puede negar ese derecho porque está acordado en paritaria. Está acordado en paritaria. Nosotros tuvimos un conflicto hace 15 o 20 días de una escuela que se negó a hacer, porque el acuerdo paritario de la capacitación es capacitación universal, es decir, para todos, no queda nadie excluido. Gratuita, no hay que poner un peso, y en servicio. La primera parte del componente 1, que eran las jornadas institucionales y demás, eso sí es en horario de trabajo. Lo que nos queda todavía por seguir peleando, y ya lo hemos reclamado, Mirta participa de la Comisión Técnica Paritaria de Monitoreo de la Capacitación, lo hemos pedido infinidad de veces, es que las capacitaciones del segundo componente también sean en servicio. Es decir, que no tengan que venir un sábado y que puedan hacerlo un día que faltan en la escuela y tengan justificada la inasistencia. Bien, bueno, pero decía, el programa de nuestra escuela está acordado en un marco paritario. La provincia de Santa Fe tiene paritaria propia también, donde participamos los docentes. Y en Santa Fe es el único lugar donde formalmente y por una ley provincial los docentes privados a través del SADOP participamos en el ámbito paritario, donde se acuerdan un montón de cosas. Por ejemplo, nosotros en el ámbito paritario, en la paritaria acordamos no solamente salarios, sino el concurso de supervisores, empezar a trabajar el tema escalafón de la escuela, los compañeros de ANSAFE acordaron los concursos. En el ámbito de la paritaria se acordó la licencia por violencia de género que desde el año pasado existe en la normativa. Es probable que no lo sepan. ¿No lo saben? Que desde el año pasado tenemos licencia para los docentes que están viviendo situación de violencia de género. Bien, bueno, ya cuando hablemos de licencia lo vamos a contar. Bien, bueno, y después la Ley de Educación Nacional, la 26206, que estamos hablando de ella prácticamente desde que empezamos la jornada. Si a ustedes les interesa encontrar estas leyes para leer algunas cuestiones, sobre todo las más nuevas y demás, la Ley de Contrato de Trabajo, que es medio como una especie de Biblia para nosotros los trabajadores y puntualmente los docentes privados, pueden encontrar toda esta normativa en cualquier página jurídica y en la página del sindicato, sadopsantafe.org.ar, ahí encuentran la normativa que quieran.
Bien, esa es la legislación nacional como marco para tener en cuenta. No la vamos a profundizar porque si nos ponemos a hablar de la ley de contrato de trabajo estamos 3 días. En todo caso, después a través de los foros y demás, todo lo que ustedes quieran consultar y demás, al contrario, todo bárbaro. Pero si profundizamos en esa cuestión, se nos va a complicar. Bien, legislación provincial. La principal para la docencia privada es la Ley 6427, que organiza la enseñanza privada en la provincia, organiza el Servicio Provincial de Enseñanza Privada, habla del tipo de escuelas, esto que hablábamos antes, de escuelas autorizadas, incorporadas, habla de los docentes, y ya vamos a ir viendo cómo habla también de algunas cuestiones. Es una ley muy vieja, es del año 68, que ninguno de ustedes había nacido salvo yo, por lo que parece. Es una ley muy vieja, habría que actualizarla en algunas cuestiones. Ustedes van a encontrar, por ejemplo, habla de que para la designación de directivos tiene que tener calificación profesional mayor a muy bueno. No existe más la calificación docente, hace años que se ha desterrado, pero en su momento había, digamos, los directivos tenían como función calificar con regular, bueno, muy bueno, a los docentes. Yo me imagino las cosas que habrán ocurrido en esas calificaciones. Pero bueno, eso no existe más, así que es una ley muy vieja. Y tiene un decreto reglamentario, que es el 2880, que justamente reglamenta la ley y establece algunas pautas más claras que no están detalladas en el articulado. Ya vamos a ver la cuestión de la jerarquía jurídica. Nosotros tenemos normativa común para los docentes oficiales y privados. A ver, ustedes seguramente habrán escuchado, los docentes privados ganan más que los docentes oficiales. No, menos no. Menos no. Igual. Ojalá ganáramos más, porque podríamos. Porque la Ley de Educación Nacional es muy clara en ese sentido. Dice, los docentes privados deben percibir por lo menos el sueldo del docente oficial. O sea que si uno acordara con los empleadores mayores sueldos, podríamos ganar más. De hecho, acá en Santa Fe ha habido 2 o 3 escuelas que en su momento, para que no hagan paro, no porque quisieran reconocer el trabajo docente, para que no hagan paro, pagaban plus. Eso no es mejor salario, ¿eh? Eso se llama de otra manera en mi barrio. Eso no es mejor salario. Eso se llama de otra manera. Bien, digamos, pero, bueno, tenemos normativa en común. No solamente compartimos el sueldo, que tenemos el mismo sueldo. Si un docente privado gana menos que un docente oficial, te están liquidando mal, desde ya te digo. Porque es exactamente igual. Es más, es un poquitito más, porque los compañeros oficiales tienen el 4,5 de descuento de obra social y nosotros tenemos el 3. Así que deberían ganar un chiquitín más de seguro de vida. Así que a controlar. Bien, pero tenemos otra normativa en común. Régimen de licencias. Es igual. El decreto 4597, que ya vamos a ver después someramente, es común. Toda la normativa que rige en la provincia para los docentes oficiales es también compatible en su relación de empleo con el docente privado. Todo lo que sea compatible, digamos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que es muy claro en lo que sigue. A ver, pásame la próxima. Sí. Bien. Seguramente alguna vez vieron esto, que es la pirámide de Kelsen, que habla de la jerarquía jurídica de toda la normativa. Yo como docente ejerzo mi derecho a enseñar, mi alumno como alumno ejerce su derecho de aprender. De ahí para abajo, toda la normativa que se dé no puede contradecir lo que dice la Constitución. ¿Me explico? No puede haber una ley, un decreto, una resolución de la ministra que contradiga lo que dice la Constitución. Siguiendo con el caso educativo, después de la Constitución viene en este caso la Ley de Educación Nacional. Es una ley nacional. Rige para todos, no podemos escaparnos de esa situación.
no puede haber una ley provincial que esté en contra de la ley nacional. Vamos a la provincia. La provincia de Santa Fe no tiene ley de educación. Hubo algunos intentos años atrás en la legislatura de presentar una serie de proyectos, pero no tiene ley de educación provincial. Entonces se maneja con normativa propia, como resoluciones ministeriales, decretos del gobernador. El decreto del gobernador está por encima de la resolución de la ministra. La ministra no puede contradecir con una resolución ministerial el decreto del gobernador. Así como tampoco el Servicio Provincial de Enseñanza Privada no puede con una disposición contradecir la resolución de la ministra, ni mucho menos el decreto del gobernador. ¿Está claro? Bien. A eso hacíamos referencia con el tema de las normas. Voy a poner un ejemplo claro que se dio durante muchos años en la provincia de Santa Fe. El régimen de licencias, que es el decreto 4597 del año 83 y que sufrió infinidad de modificatorias, ya lo vamos a ver, dijo, por muchísimos años, que el régimen de licencia tiene licencia, que son los días que yo me puedo tomar, y franquicias, que son situaciones especiales de determinada cantidad de horas y demás. El régimen de licencia de la provincia establecía que la franquicia por amamantamiento, esta hora que la docente puede tomar para amamantar a su bebé hasta el año, para la provincia de Santa Fe era hasta los 6 meses. Era un decreto provincial. Pero ¿qué decía la ley de contrato de trabajo que vimos antes? Ley Nacional 2744. Toda mujer trabajadora tiene derecho a una franquicia por amamantamiento hasta que el bebé cumpla 1 año. ¿Cuál era la norma que regía entonces? La del año, no solamente porque estaba establecida por la Ley de Contrato de Trabajo, que es una ley nacional, sino porque además es la norma, si hubiera algún problema de interpretación, es la norma más favorable al trabajador. Y hay que optar por eso. Durante muchísimos años, tanto el Ministerio de Educación como los empleadores de escuelas privadas se negaron a dar ese derecho, hasta que finalmente después la provincia modificó el régimen de licencias y hoy es hasta el día que el bebé cumple el año. Y es 1 hora antes o 1 hora después, a la entrada o a la salida. No es que me la puedo tomar a mitad de trabajo, a la entrada o a la salida de mi jornada laboral. Pero les pongo este ejemplo para que vean cómo un decreto provincial se contradecía con una ley nacional, excepto que el decreto provincial otorgue más. Ahí no tendríamos problema, digamos. De hecho, la licencia por maternidad en la Ley de Contrato de Trabajo está planteada de hasta 90 días y en la provincia de Santa Fe tenemos 135. ¿Me pueden exigir que tome 90? No. No. Porque en este caso la norma aplicable es más favorable la que establece los 135 días. Además que no podrían quitarme derechos. Cuando las escuelas pasaron de la nación a la provincia, hubo que respetar una serie de derechos adquiridos que venían de la nación. Por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, los docentes de mayor antigüedad tenían 30 días de licencia en el verano, ¿no? La licencia no ordinaria. Y la nación, los docentes nacionales, teníamos 45. Entonces yo no podía pasar a la provincia y que me resten 15, porque pierdo un derecho que adquirí, que nadie me lo puede quitar, y yo no puedo renunciar, aunque diga, no, mira, te regalo los 15 días. No. Entonces, ¿qué hizo la provincia? Adaptó el régimen de licencias y le agregó 15 días más al régimen propio. Conclusión, los docentes de la provincia se ligaron 15 días más de licencia gracias a los docentes nacionales que veníamos de allá. ¿Por qué? Porque además yo no puedo tener en una misma jurisdicción un docente con 45 días y otro con 30. Porque la ley es clara. A igual trabajo, igual salario, iguales condiciones.
¿Mm? Bien, les pongo este ejemplo como para que vean la importancia que tiene darnos cuenta dónde estamos posicionados en la cuestión de la normativa. Y lo insisto en esto porque a ustedes seguramente les habrá pasado que en las escuelas me dicen, lo dice la ley. Me voy a tomar la licencia porque murió mi abuelito. No, no se puede. En el ministerio dijeron que no. Lo primero que dicen, el ministerio dijo que no. La supervisora no quiere. Yo hablo siempre con los supervisores y les digo, si ustedes supieran las cosas que ponen en la boca de ustedes, es terrible. Es terrible. Pero justamente como no tienen el fundamento jurídico para rechazar o aceptar algo, entonces la excusa ahí lo dijo otro. Y no es un detalle menor. Miren, en las reuniones que nosotros tenemos así con docentes, sobre todo cuando hacemos con grupo docente y demás, más de una docente que hoy ya tiene 40 o 50 años, se entera ahora que en su momento tenía la hora de amamantamiento. Tarde. No la vamos a pedir a los 48 años, imagínense que nadie nos creería. Y entonces la gente dice, ¡ay, no sabía tal cosa! ¡Ay, no sabía tal otra! Miren, no se hagan problema, hay un montón de cosas que no sabemos, que después las vamos aprendiendo con el tiempo. Lamentablemente las aprendemos cuando tenemos algún problema o alguna cosa así. Digamos, en realidad, no solo las mujeres que han tenido hijos ahora deberían saber lo de la franquicia por amamantamiento. Toda mujer trabajadora deberíamos conocer los derechos que tienen que ver con nuestra condición de mujer. ¿Mm? Bien, la normativa dice que tiene que ser la jornada de labor completa. Y nosotros, por lo menos en la provincia, la jornada de labor es de 4 horas 15 de un cargo, y sí hubo una adaptación de la franquicia para las maestras jardineras cuya carga horaria es de 3 horas y media. Pero si vos das 1 hora de clase, no. No, pero tenés que tomarlo diariamente. Bueno, si trabajás de 8 a 12, te la podés tomar. Y depende de la escuela que elijas. Ah, no, tiene que ser. Ah, no. Sí. No, tenés que concentrar la carga horaria en una institución. Y vos después elegís dónde. Sí, pero en realidad tiene que ver con la dispersión de horas. Si uno tendría concentrado todo en el mismo establecimiento, se podría hacer uso. Sí. Bien, bueno, ¿les quedó clara esta cuestión de la jerarquía? ¿Les quedó claro que no es lo mismo que digamos que hablamos de una ley, de un decreto, de una resolución, de una disposición? No es lo mismo. Cada normativa tiene su estatus, digamos, y cada normativa tiene su validez para determinadas cuestiones. Y así como yo no puedo usar el régimen de licencia de la provincia de Entre Ríos porque estoy en Santa Fe, además no me convendría. Porque aunque nosotros nos quejemos de muchas cuestiones, el régimen de licencia de la provincia de Santa Fe tiene muchas cuestiones de avanzada respecto de otros regímenes. Yo he visto, he leído, el de Entre Ríos me he dedicado especialmente a estudiarlo y tiene infinidades de diferencias. Ahora, ojo, también hay que entender que nadie nos regala nada, ¿eh? La tuvimos que pelear. ¿Vieron cuando empezamos el año, que dicen, a uno cuando se encuentra con otras provincias, dicen, no, nosotros en Tucumán tenemos un sueldo de 4.000 pesos y en Santa Fe es de 9.000? Bueno, pero a ver, nadie regala nada, todo es con lucha, si no, porque nada mejor para nosotros los docentes que lo que dice el tango, el que no llora no mama. Es así de clarito. Bien. Seguimos. Bien. Hasta acá todo el tema de la normativa. ¿Quieren que hagamos... ¿Qué hora es? 11. ¿Quieren que hagamos un breve cortecito? Seguimos un poquito más y después comemos. ¿Está? Bueno. Cortamos un ratito.